Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias por recibir la palabra del Señor. Por favor, comparta este programa para que otros puedan recibir palabra, puedan crecer en el Señor y muchos puedan recibir a Cristo, ya que en este programa hacemos la confesión para que muchos puedan ser salvos. Así que por favor ayúdenos para que podamos ser de bendición para otros. Amén. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 10, vamos a leer en el verso número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. ¿Se da cuenta? Todos hicieron la misma actividad, pasaron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjese que muy importante, muy buena palabra. Nos damos cuenta acá que el Señor bendijo a todo el grupo con las mismas bendiciones. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y así está la iglesia ahorita. El Señor está proveyendo de su palabra, está haciendo milagros, sanaciones. Hay muchas cosas que pasan en diferentes iglesias, en muchas iglesias. Y la buena palabra llega para todos. Pero no de todos está agradando el Señor. ¿Por qué? Porque una parte del pueblo de Dios realmente recibe el mensaje, recibe la palabra y se lo lleva en su corazón. Y su semana completa trata de vivir conforme la palabra que ha recibido, la palabra que el Señor está enviando, pero otra parte no está realmente escuchando y siendo hacedores de esa palabra. Son oidores, pero no han sido hacedores del mensaje que el Señor ha dado. Por lo tanto, no están agradando realmente al Señor. Fíjese que acá lo leemos en el capítulo 10 del verso 5 de Primera de Corintios. Pero de los más de ellos, de los muchos de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mucho pueblo del Señor pasa en el mismo círculo de problemas constantemente, repetitivos y repetitivos. ¿Por qué? Porque el mensaje que el Señor está dando por medio de las iglesias, la palabra que el Señor está compartiendo, las señales aún que el Señor está mostrando por todo lo sucedido y por lo que viene después de esas señales, mucho pueblo está ignorando y no está realmente escuchando y asimilando y poniendo en su corazón realmente el mensaje que el Señor está dando. Fíjese que acá lo dice en Primera de Corintios capítulo 10, que todos pasaron bajo la nube, todos pasaron por el mar. El Señor tuvo misericordia de todos y el Señor les dio de lo mismo a todos en general. A todo el grupo, no tuvo excepción de personas. Así está en estos tiempos ahorita con la palabra del Señor. Lo que se está predicando, se está anunciando mucho que Cristo viene pronto, que estemos preparados, que dejemos las cosas que no son de agrado al Señor, pero mucho pueblo no está realmente poniendo atención, está ignorando las señales, está ignorando el mensaje, está ignorando las llamadas de atención que el Señor, e incluso no creen que Cristo viene pronto, piensan que en las siguientes generaciones, pero fíjese que todo indica que Cristo viene pronto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser del grupo que escucha, que es hacedor y que realmente pone en su corazón la palabra que el Señor le da, porque fíjese lo que nos dice acá en Primera de Corintios capítulo 10, desde el verso 1, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, la palabra del Señor, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
la roca sigue siendo Cristo Jesús. El Señor Jesús está hablando al pueblo. El Señor Jesús está usando nuestras bocas para anunciar su regreso, para que pongamos atención a las señales, para que estemos preparados, no solamente para que sepamos, sí, viene pronto y ahí quedó, no, para que nos estemos preparando y estemos buscando más del Señor. Pero, como le digo, mucho pueblo realmente no está poniendo atención como debe de ser. En el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjense que son ejemplos, son sombras para nosotros, para que en estos tiempos no hagamos lo mismo que ellos hicieron y que nosotros realmente nos preparemos para el regreso de Cristo Jesús, que realmente estemos en espera, confiados de que estamos listos esperando por Él, en comunicación, en armonía con el Señor, como padres, como padre a hijo, como amigos con el Señor. Tenemos que estar nosotros preparados y escuchando. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea que ignoraban realmente el trabajo del Señor, ignoraban la comisión que nosotros tenemos ahorita. Tenemos una comisión que muchos estamos ignorando. Estamos actuando igual como en esos tiempos del pueblo del Señor en el desierto. Y dice, y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Ser idólatras es abominación ante el Señor. Hay muchas cosas que pueden ser nuestros ídolos, el trabajo, los hijos, muchas cosas por las que no buscamos del Señor porque estamos muy ocupados con eso. Ahí está nuestro corazón, entonces se vuelve un ídolo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Todo lo número uno, lo primordial en nosotros tiene que ser el Señor, buscar del Señor, buscar su rostro, escuchar la palabra, servicio al Señor. Todo eso es muy importante, es un conjunto de cosas que todas realmente se resumen en uno. Estando en el reino de Dios, tenemos que poner un poquito de cada cosa para que nosotros estemos bien cimentados con el Señor, agarrados del Señor en espera al regreso del Señor Jesucristo. En el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire qué tremendo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjese que a muchos de nosotros pasamos por problemas, pasamos por dificultades por realmente no estar escuchando la voz del Señor. El Señor, casi siempre el Señor nos alerta cuando vamos a hacer algo que no va a venir de bendición. Entonces, escuchemos la voz del Señor, escuchemos los tiempos en los que estamos, seamos sabidos de los tiempos de los que estamos, para que no pongamos en riesgo el estar en dificultades y problemas en medio de estos últimos tiempos en los que estamos, sino que estemos activos buscando la palabra del Señor, activos trayendo a otros al reino, activos escuchando el mandato del Señor, la voz de Dios, que es tan importante escuchar. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjese que esta palabra murmurar, el Señor estuvo constantemente dándome textos bíblicos con respecto a la murmuración. El Señor sabe qué es lo que el pueblo necesita escuchar. Nos está hablando a todos, comenzando conmigo. El Señor sabe que necesitamos escuchar. El Señor sabe que a veces tenemos dificultad con la murmuración y el Señor nos está dando una llamada de atención. No es agradable para Él que murmuremos, no es algo que nos edifica y no es algo que el Señor bendice en nosotros, sino que es algo que tenemos que quitar de nosotros. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese que son llamadas de atención y son ejemplos. Realmente debería decir acá en la Biblia malos ejemplos, porque no son cosas que nosotros tengamos que seguir, no son cosas a seguir, sino al contrario, son cosas que no tenemos que hacer, como la murmuración, tentar a Dios, no fornicación, muchas cosas que nos habla acá en 1 Corintios capítulo 10 del verso 1 al 11. Entonces son realmente malos ejemplos que no debemos de seguir, que no debemos de nosotros permitir que entren en nosotros. ¿Por qué? Porque no vienen de edificación, no vienen a ayudarnos en el reino del Señor, no vienen a hacer bendición a nuestras vidas, sino al contrario, son un tropiezo, es algo que no debe de estar en medio de nuestra relación con el Señor, para que nosotros podamos libremente sentirnos gozosos, en paz y en comunicación con nuestro Señor. Entonces, pongamos atención a lo que el Señor quiere decir. Él es el que pone la palabra, Él es el que pone el mensaje y Él sabe por qué. En capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Miren, qué tremendo, porque dice que el juicio comienza por la casa del Señor, y ahora aquellos pobres que no han obedecido el evangelio del Señor, que ni siquiera quieren poner atención, no quieren confesar a Cristo como su Salvador, no quieren hacerlo su Señor, no quieren rendirse al Señor y ser obedientes al Señor, sino que totalmente están en rebeldía. Mire qué difícil, qué duro en estos últimos tiempos estar en esa posición. Yo no se lo recomiendo. Es tiempo de que nos dobleguemos al Señor, que busquemos de Dios, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, para que nosotros podamos estar aptos para irnos al cielo, para tener un lugar ya reservado en el cielo. Mire los tiempos en los que estamos. Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese lo que dice acá la palabra en Primera de Pedro capítulo 4 verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué puede ser, hermanos, de aquel que no quiere recibir a Cristo? Si alguien me está viendo y no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha doblegado, no se ha rendido ante el Señor. Mire, orgullo ante el Señor no sirve de nada. No nos conviene ser orgullosos con el Señor. Tenemos que rendirnos al Señor. Él es el creador del cielo y la tierra. Él hizo todo lo que vemos y Él sabe muy bien sus planes. Y Él sabe muy bien que el plan está cerca a ser perpetuado. Cristo Jesús viene pronto. Por eso es que el Señor nos está alertando cada día, para que nosotros realmente nos arrepintamos en nuestro corazón y nos rindamos al Señor. Y mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense que algo muy importante que el Señor nos está hablando constantemente es hacer el bien, buscar hacer bien a otros, el ser hacedor de su palabra, no solamente oidores, pero hacedores de la palabra. Y fíjense cómo el Señor aquí nos dice, pero claramente, que hagamos de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy importante que hagamos el bien, que hagamos la buena obra. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus ojos puestos en nosotros y ellos están constantemente criticando lo que hacemos, y cuando hacemos la buena obra ponemos un stop en ellos para que sigan hablando mal de nosotros. No pueden hablar mal de nosotros cuando ven que estamos haciendo el bien, cuando ven que estamos haciendo la obra, cuando ven que estamos haciendo realmente la voluntad del Señor. Y si así aún hablan, entonces no demos lugar a que el mundo esté siempre diciendo
que somos unos hipócritas, que estamos en el reino de Dios, pero no actuamos como tal. Hagamos el bien, hagamos la voluntad del Señor y pongamos así un acabose a todos esos comentarios que vienen siempre en contra de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. ¿Se da cuenta la bendición que nosotros tenemos? Hemos sido llamados para heredar bendición. Nosotros estamos en una posición tremenda, linda de parte del Señor, y muchas veces no entendemos el plan perfecto del Señor y no vemos la posición en la que nosotros estamos. Pero nosotros estamos sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esos somos nosotros, los que heredamos bendición, los que heredamos las promesas del Señor, heredamos las bendiciones del Señor. Por lo tanto, estamos más que bendecidos. Entonces, actuemos como personas bendecidas que están aquí sobre la tierra para heredar la bendición del Señor. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mire qué linda la palabra que el Señor nos está dando, pero esta mañana el Señor nos está reprendiendo de muchas cosas que hemos venido haciendo, porque muchas veces cuando ya tenemos años en el Evangelio, se nos van olvidando cosas que el Señor nos pide que no hagamos, que son para bendición nuestra y son para que testifiquemos y que el mundo pueda ver a Jesucristo por medio de nosotros. Pero con el tiempo se nos olvida y el Señor necesita constantemente estar recordando para que regresemos a ser esos hombres, esas mujeres llenas de la bendición del Señor, llenas de la palabra del Señor, que actuamos como hombres y mujeres en victoria, que testificamos que Cristo Jesús está morando dentro de nosotros. Y aquí en el verso 10, siempre del capítulo 3 de Primera de Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Es muy importante, refrene su lengua del mal. Es muy importante que tengamos cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, porque muchas veces estamos hablando lo negativo, estamos hablando lo que el mundo habla, en lugar de confesar la palabra del Señor, en lugar de ser positivos, y no sonamos como hijos de Dios, como portadores de Cristo Jesús, como portadores del Espíritu Santo, y nos vemos como todo el montón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar el mal, de hablar cosas malas, porque nosotros tenemos una responsabilidad de testificar que Cristo Jesús mora en nosotros, que Cristo Jesús habla por medio de nosotros y que Él viene a hablarle al pueblo que está necesitado, pero no se va a poder manifestar si no podemos refrenar nuestra lengua del mal. Muy importante. Tenemos que saber tener autocontrol de lo que hablamos, de lo que confesamos, para permitir que Cristo hable por medio de nosotros. ¿Cómo va a hablar Cristo por medio de nosotros si no sabemos refrenar nuestra lengua y estamos hablando lo malo? Él no puede manifestarse de esa forma. Verso 11. Apártese del mal y haga el bien. ¿Se da cuenta? Otra vez el Señor nos vuelve a decir que hagamos el bien, que nos apartemos de lo malo, que hagamos lo bien. Es muy importante porque de esa forma mostramos a Jesucristo. De la única forma que Jesucristo se deja ver acá sobre la tierra es por medio de nosotros, por medio de lo que hablamos, por medio de lo que hacemos, por medio de las buenas obras que hacemos, por medio de lo bien que hacemos. Entonces mostremos a Jesucristo, que todo el tiempo la gente diga es que ellos son cristianos, tienen a Cristo, y por eso es que aman así, por eso es que hablan así, por eso es que se comportan bien. Pero muy importante, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
Porque los labios del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire qué palabra más tremenda. Es tremenda porque dice que sus oídos están atentos a sus oraciones y su rostro, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sus ojos, Él está atento a vernos, Él está atento a ver a sus hijos. Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que está atento a nuestras oraciones, pero también puede escuchar lo malo que hablamos cuando no sabemos refrenar nuestra lengua. Si hablamos malas palabras, el Señor puede escuchar también eso. Y no se puede gozar de oírnos hablar así. A veces contristamos el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque de esta boca tienen que salir alabanzas al Señor, adoración al Señor, bendiciones al Señor, y no puede salir palabra fea, palabra mala de la misma boca. Tenemos que ser cuidadosos de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo actuamos, porque mire lo que dice acá el Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese qué tremendo, porque la palabra aquí muy claro nos lo dice, que Él está en contra de los que hacen el mal. Entonces nosotros no estemos en ese grupo, sino estemos en el grupo que hace el bien, en el grupo de los que hacen la voluntad de Dios y por lo tanto muestran a Jesucristo. Esos tenemos que ser nosotros. Somos portadores de Jesucristo, somos portadores del Espíritu Santo, por lo tanto es lo que tenemos que mostrar. De lo contrario, estamos como en dos reinos. Si moran en nosotros, pero actuamos como el mundo, es como si estuviéramos en un reino y en el otro. Y nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que estar, ni tenemos que ser de doble ánimo, que hoy creemos y mañana no creemos. Hoy estamos fuertes y mañana estamos débiles. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, constantes en el Señor, fuertes en el Señor. Es lo que tenemos que hacer especialmente en estos últimos tiempos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vea qué tremendo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Se da cuenta cómo vuestras buenas obras cancelan esos malos comentarios que hacen en contra de nosotros? Los gentiles siempre están viendo lo malo que hacemos. El mundo siempre está buscando qué cosas hacemos mal para criticar, pero dejamos al Señor mal visto. Básicamente, por lo que ponen atención en nosotros es para que el Señor se vea mal, para dejar visto mal al Señor, para traer mala reputación a la iglesia y al reino de Dios. Ese es realmente el objetivo del mundo, observarnos y buscar nuestros defectos, nuestros errores, para hacer ver mal la iglesia, para crear una mala reputación al reino de Dios. Y mire qué tremendo, porque nosotros somos los responsables de mostrar a Jesucristo aquí sobre la tierra. ¿Y cómo lo estamos mostrando? Realmente en victoria, realmente como Él es, tal como Él es, pues estamos nosotros realmente teniendo una nueva versión de Jesucristo, no la versión original, sino hablando como si tuviéramos un Cristo derrotado, un Cristo que habla malas palabras, que hace malas obras, y ese no es nuestro Cristo. Nuestro Señor es un Dios de buenas obras, de buena actitud, de amor, que ayuda a aquel que anda allá afuera. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que actuar. En el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se da cuenta que yo le decía al principio del programa que es de la forma que callamos esos malos comentarios de los insensatos, de los del mundo, de los que siempre tienen los ojos puestos sobre nosotros? Por medio de nuestras buenas obras dicen, no, ellos realmente hacen cosas buenas para el prójimo. No podemos hablar mal de ellos, no pueden decir nada de nosotros cuando realmente estamos haciendo la obra a lo que nosotros realmente fuimos llamados. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No tenemos que justificar que estamos bajo la gracia para hacer las cosas malas y usarlo como pretexto, sino como siervos de Dios. Tenemos que caminar como siervos de Dios. Estamos en libertad, somos libres. Donde el Espíritu Santo está, hay libertad, hay gozo, hay paz, pero no libertad para un libertinaje, sino haciendo las cosas como siervos de Dios. Aquí está en el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tenemos que honrar al Señor. Y de la forma que muchas veces nosotros caminamos, actuamos, nos movemos en este mundo, en esta tierra, no estamos realmente honrando al Señor, sino que estamos actuando como el mundo, como los hijos de perdición, los hijos del diablo, porque nos contaminamos. Pero es por eso que el Señor constantemente está poniendo esta clase de mensajes, para que nosotros recordemos lo que ya sabemos y por lo tanto actuemos conforme a lo que aprendemos de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor. Es muy fácil. El Señor simplemente quiere que estés bendecido. El Señor quiere que tú obres de forma buena para que más bendiciones vengan a ti. Muchas veces cuando somos negativos, hablamos lo malo, acarreamos lo malo y nos atamos con nuestra boca y empezamos a recibir cosas malas porque estamos hablando cosas malas. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Hablemos la abundancia de bendición que tenemos para que más bendiciones vengan a nosotros. Pero seamos como siervos de Dios, agradándole a Él, buscando de Él y actuando como Él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Siempre va a ser aprobado por el Señor lo bueno que hacemos, nuestras buenas obras. El Señor se agrada de lo que hacemos. Él ve realmente nuestro corazón, nuestra intención, que queremos agradarlo y que estamos recibiendo realmente sus instrucciones, su mensaje, y estamos caminando sobre las cosas que Él ha dejado para nosotros. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Fíjese lo que el Señor quiere, que sigamos sus pisadas, que caminemos como Él, que actuemos como Él, que seamos como Él, que Él oró por sanidad por las personas, siempre les dijo, sé sano, y nunca preguntó ni murmuró, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué te enfermaste? Como muchos tenemos en costumbre en estos tiempos, simplemente ponía sus manos y sanaba al enfermo, libertaba al cautivo. Eso es realmente a lo que nosotros hemos sido llamados. No a murmurar, no a criticar, no a condenar prácticamente, porque muchos de nosotros podemos condenar con nuestras preguntas, con nuestros comentarios, y es muy, muy importante que nosotros caminemos en amor,
que sepamos hablar para aquel que anda allá afuera buscando ayuda. Vienen a nosotros para que nosotros compartamos lo que por gracia hemos recibido, y muchas veces lo que hacemos es murmurar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Se da cuenta? Prácticamente aquí el Señor nos está diciendo, si hacemos el bien, no habrá nada que nos podrá hacer daño. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, bendecidos sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Se da cuenta? El Señor nos está diciendo que cuando murmuren de nosotros, cuando estén en contra de nosotros, que nosotros no nos atemoricemos, sino que estemos en paz, sabiendo lo que dice en el verso 13, que ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el mal? Es una garantía de parte del Señor, es una promesa de parte del Señor, que si estamos constantemente haciendo el bien, Él nos guarda de todo mal, no permite que nadie venga en contra de nosotros. Entonces, busquemos hacer el bien, busquemos hacer la voluntad del Señor, imitemos al Señor, sigamos sus pisadas, una y otra, exactamente como Jesucristo anduvo, así nosotros andemos acá. El Señor siempre nos va a proteger, el Señor siempre nos va a cuidar y siempre va a estar con nosotros. Verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Se da cuenta que cuando estamos en buena conducta, cuando estamos haciendo el bien como el Señor demanda, eso, lo que diga, no va a venir a hacer ningún efecto en nosotros. Teniendo buena conciencia, porque nosotros vamos a estar con nuestra conciencia tranquila, sabiendo que estamos imitando a Jesucristo, sabiendo que estamos haciendo las cosas como Él nos demanda, como Él lo requiere. Entonces vamos a escuchar la murmuración, vamos a escuchar, no nos vamos a avergonzar de lo que dice acá. Mire, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros no vamos a andar haciendo el mal de ninguna manera. El Señor nos ha llamado a hacer cosas buenas, a ser imitadores de Él. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer. Y en estos últimos tiempos yo siento que el Señor está recalcando hacer el bien, quitarnos del mal, apartarnos del mal, quitarnos de las consecuencias del reino de las tinieblas, porque nosotros no pertenecemos a ese reino. Pertenecemos al reino de luz, pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Por lo tanto, actuemos como tales, seamos ejemplo, seamos luz acá sobre la tierra, mostremos a Jesucristo para que otros vean realmente que Jesucristo vive, que Jesucristo sabe gobernar, gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros actuamos como tal. Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Fíjese todas las llamadas de atención que el Señor nos está dando esta mañana. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjese qué tremendo, porque el Señor no quiere que andemos con esa gente que de todo se enoja.
esa gente que donde quiera que va pelean, esa gente que donde quiera que van dejan una impresión de pleito, de enojo. El Señor no quiere que nosotros andemos con esas personas. ¿Por qué? Porque dice aquí, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas, no andes con esas personas. Busca los mismos de tu mismo espíritu, para que entonces tú tengas las mismas consecuencias, las mismas reacciones, básicamente para que aprendamos de las personas con las que andamos. No podemos andar con personas que no muestran la luz de Jesucristo. Jesucristo es luz, pero Él dice también en su palabra que nosotros somos luz aquí en la tierra, porque nosotros lo tenemos a Él, lo conocemos a Él, Él mora dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos luz, somos sal aquí sobre la tierra. Pero si andamos compartiendo con iracundos, con enojados, nosotros vamos a aprender y vamos a actuar como ellos y vamos a dejar a Jesucristo muy mal visto. Por eso es muy importante que nosotros realmente busquemos de las personas adecuadas para poder estar rodeados de personas que tienen temor al Señor. Muy importante, que tengan temor al Señor. Eso es algo que se ha perdido en estos tiempos acá sobre la tierra. Las personas ya no tienen temor al Señor, quieren tener realmente un evangelio prefabricado, ya no el evangelio puro conforme a la palabra. Eso no es a lo que nosotros hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a tener temor al Señor, a hacer su voluntad, a mostrar y a seguir sus pisadas y a conducirnos de la forma que Él lo requiere. En Proverbios capítulo 24, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Se da cuenta la importancia de saber con quién nosotros andamos y de buscar, como les decía, personas del mismo espíritu, personas que están en el mismo sentir, que nosotros compartamos constantemente con personas que saben la palabra, que buscan de la palabra, que quieren hacer la voluntad del Señor, que tienen toda la intención en su corazón de honrar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de esas personas, empezamos a imitar a esas personas y empezamos a actuar como ellos. Y es muy importante que nosotros imitemos a la persona que anda bien con el Señor, que están realmente mostrando a Jesucristo. De lo contrario, lo que vamos a aprender son cosas mundanas, cosas carnales, y eso no es de bendición para nosotros. Verso 24, capítulo 24, Proverbios, verso 1, no tengáis envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Muchas veces vemos al hombre malo, como se refiere acá a la palabra, el que no tiene temor de Dios, que no tiene a Jesucristo en su corazón, que anda haciendo cosas según su voluntad, según sus deseos, según su carne. A veces tenemos envidia porque por un periodo de tiempo se miran bien y se miran muy contentos y se ve que todo les está yendo bien y puedes decir, yo que busco al Señor, me pasan estas cosas. Pero estos hombres que la Biblia nos está diciendo que no tengamos envidia de ellos, repentinamente caen, y cuando caen tienen unas grandes dificultades y no tienen la esperanza en el Señor. Ahí es cuando nosotros mostramos a Jesucristo, nosotros hablamos de Jesucristo, para que estos hombres malos, de los que el Señor nos está diciendo que no tengan envidia, puedan venir en ese tiempo de dificultad a Jesucristo. Y entonces nos damos cuenta la bendición que nosotros tenemos, porque nosotros tal vez tenemos una vida igual día con día, pero no tenemos esas caídas repentinas que el hombre malo tiene, y en muchas de las veces, usted no me dejará mentir, son unas caídas tremendas en las que tienen una gran necesidad del Señor y no saben ni cómo llegar a Jesucristo y cómo salir de esas dificultades. Muy importante que nosotros estemos realmente agradecidos con el Señor de la posición en la que estamos y que reconozcamos la bendición que tenemos y que no envidiemos al que anda mal. En primera de Pedro capítulo 4 verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a las concupiscencias, conforme a los pecados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esto quiere decir que ya es suficiente todo lo que hiciste en tu pasado, cuando no tenías a Cristo, que agradabas al que andaba allá afuera, al gentil, al impío, que no tenía a Jesucristo. Ya basta ese tiempo. Con lo que hiciste hace tiempos atrás sin Jesucristo, ya eso es suficiente. Tienes que dar un cambio. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables e idolatrías. Mire qué tremendo. O sea que el Señor realmente nos está hablando aquí. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Se da cuenta que va a venir el tiempo donde todos vamos a ser juzgados. Y estos que están practicando todas estas cosas que leímos acá, concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, dispansión, abominables, idolatrías, todos estos van a dar cuenta al Señor. Aquí lo dice en el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros no tenemos que envidiar y no tenemos nada que hacer con esa gente, y nosotros ya somos del reino de Dios. Por lo tanto, todas estas cosas que son mencionadas acá, nosotros no las tenemos que practicar, tenemos que vivir conforme el reino de luz, tenemos que estar agradando al Señor, y más en estos últimos tiempos. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar buscando del Señor. Esta mañana yo quiero preguntarte si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, para que esta mañana puedas arrepentirte de esa vida pasada que dice acá en capítulo 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a la gente del mundo. Ahorita es tiempo de hacer cosas para agradar al Señor, para buscar al Señor, para estar cercanos con el Señor. Yo quiero preguntarte si quieres hacer esta oración que te transfiere, te pasa de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por lo tanto, haces una reservación en el cielo y puedes estar en espera de que el Hijo regrese y que venga a arrebatarte para llevarte al cielo. Yo quiero pedirte que hagas esta oración junto conmigo para que puedas ser uno de los que están en espera de Jesucristo con reservación en el cielo. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para todos. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Qué bendición. No te vas a arrepentir. Cristo viene pronto. Lee tu Biblia, lee el libro de Mateo, de Lucas, para que veas todo lo que Jesucristo hizo cuando anduvo en el mundo, y que veas la misericordia y el amor que Él ha tenido para su pueblo. En el nombre de Jesús, recibe sus bendiciones. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta el próximo programa. Bendiciones.